Hoy quiero ministrar la palabra de Dios bajo el título Purificación y Revelación. Purificación y revelación. Diga conmigo: purificación y revelación. Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura: en el año en que murió el rey Usías, ¿qué pasó? Léalo fuerte, ¿qué pasó? Vi yo al Señor, ¿dónde? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro gritaba diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, es decir, los dinteles, los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba. Y el templo, la casa, se llenó de humo. Entonces Isaías dijo: ¡ay de mí! Que soy como, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Yo sé que para algunos es muy llamativo la visión de lo que estaba viendo el profeta Isaías. De pronto nos enfocamos, algunos se enfocan más en todo lo que él vio, que es algo extraordinario. Ver al Señor sentado en su trono, eso es un privilegio grande. Y ver cómo las faldas, el vestido de Dios llenaba el templo en el cual Isaías estaba viendo la visión. Y no solamente ver a Dios, ver las faldas, sino que es impresionante el aspecto de los serafines, que ya lo leímos, y el canto, las voces, los gritos que ellos daban, y lo que pasaba en el momento en que se adoraba al que estaba sentado en el trono. Pero yo quiero que hoy nuestra mirada la enfoquemos en otra cosa. Quiero que enfoquemos la mirada en algo más allá de la visión en sí. Porque yo creo que eso que Isaías estaba viendo sucede en esta casa. Se da cuenta que hay como 10 que lo creen conmigo. Por eso la visión en sí no debe ser de pronto lo que más nos llame la atención, porque es algo que sucede aquí. Yo creo que las faldas de Dios, la gloria de Dios está llenando este templo. Yo creo que algo se estremece en este lugar. Por lo menos mi vida y la vida de algunos se estremece. Porque de nada sirve ver que los marcos de la puerta se estremecen si la vida del ser humano no pasa nada. Entonces yo creo que esa gloria, ese humo que llenó esa casa, esa Shekinah o Shekinah, como le quiera llamar, está llenando esta casa. Se hace visible y audible para aquellos que la queremos y que la anhelamos. Lo que sucede es que muchos no la ven ni la sienten. Ese es el problema, que muchos no ven nada, no sienten nada, y creen que es emoción, creen que es fanatismo nuestro, creen que es ilusión o que es locura. Pero los que la vemos sabemos que es real la presencia de Dios. Y los que hemos dimensionado esa gloria en esta casa, la hemos podido visualizar porque hemos matado a Usías en nuestra vida.
Y si usted quiere empezar a contemplar la gloria de Dios en esta casa, tienes que empezar por eso. Dile al que está al lado tuyo: tienes que matar a Uzías. Y el primer paso para matar a Uzías no es que se muera, es que lo vamos a matar hoy. Nos vamos a volver unos asesinos espirituales. Yo no sé si de pronto nos van a editar el video, porque esas palabras no se pueden usar en las redes sociales. O de pronto pónganle un clic ahí, pero nos vamos a volver, no sé si esta es peor todavía, en unos sicarios espirituales. Pero hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Porque si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Porque Él no se va a ir de tu vida. Uzías no se va a ir. Y no se va a morir Él solo. Hay que despacharlo. Yo creo que esa no tiene problema, esa palabra. Hay que despacharlo. Pero tú y yo tenemos que tomar la acción para que Uzías muera en nuestras vidas. Diga conmigo: acción. Porque es que hay cosas que nos competen a nosotros. Hay cosas que nosotros debemos tomar decisiones radicales. El hombre, la mujer que no es de decisiones radicales va a estar siempre entre dos aguas. Usted tiene que ser un hombre, una mujer, y más en el cristianismo, en las cosas espirituales, radical. O eres o no eres. O sientes o no sientes. Pero como le decía a mi mamá, conversaba con ella ayer después de ese ayuno tan glorioso que hubo. Honestamente tenía rato que no veía un ayuno tan lleno de gloria, que algunos hasta de rodillas caímos ahí en la presencia de Dios. Le decía a mi mamá: esa gloria siempre ha estado aquí. Somos nosotros los que no la arrebatamos. ¿Me está siguiendo? Somos nosotros los que tomamos la decisión de agarrarla y de bajarla y hacer que se haga real y manifiesta, como lo hemos hecho en esta mañana también. Depende de nosotros. Nuestra actitud hará que nuestros ojos se abran para ver, nuestros oídos se abran para escuchar y nuestros sentimientos se muevan para poder experimentar esa gloria. Diga conmigo: acción. Porque a veces oramos y oramos, pero no accionamos. Perdóneme la persona que está aquí por lo que voy a decir, pero no voy a mencionar nombre. Y la persona que se lo dije no se sienta ofendida, porque yo creo que en el Edén no hay generación de cristal. Usted sabe cuál es esa generación de cristal, ¿verdad? Que todo les ofende, que todos los toman a mal. Aquí hay una generación de oro puro, oro sólido, que resiste fuego, resiste. ¿Qué más le echan al oro? Le echan martillo. ¿Qué más? El líquido ácido. Diga conmigo: yo soy una generación de oro puro. Es que una madre me decía, y está aquí, una madre me decía: te voy a traer a mi hijo para que ores y ministres, porque anda un poco rebelde. Le dije: eso no es asunto de orar ni de que yo lo ministre. Se trata de que te quites la correa y le des 3 pangas. Que tú le pongas carácter y no te dejes llevar por el concepto de algunos. Ojo, no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de la Biblia, de corregir, de castigar, de madrugar a corregir. Y la Biblia dice con vara. El asunto es saber dónde darle. O sea que es acción de un papá si permite que el hijo sea rebelde o desobediente.
Los culpables. No es que no, que ahora todos queremos echarle la culpa a los demonios. No, que se le metió un espíritu de rebeldía. No. Agarre la chancleta y dele. Voy a ayunar para que mi hijo cambie el carácter. No. Mientras esté en su casa, ponga normas. Se acabaron los amén. Retomo. Diga conmigo, acción. Es que si tú quieres pasar a lo que es una revelación, tienes que llegar primero a la acción de lo que te estoy hablando, de la santificación, purificación. Y si tú quieres ver lo que muchos vemos aquí, si tú quieres sentir lo que muchos sentimos, tienes que cambiar tu actitud al venir a este lugar. No vengas por compromiso ministerial, porque hago parte de un ministerio, porque me toca cantar, tocar los medios de comunicación, servidor, intercesor. Voy por eso. Tampoco vengas por obligación, porque hay algunos que vienen porque los obliga el papá, la mamá. Y bendito Dios, sígalos obligando. Mientras estén bajo su techo, oblíguelos. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. Amén. Pero hablo con los que vienen por obligación, pero que los papás los sigan obligando. Si tú eres de los que vienes obligado, nunca vas a contemplar nada, porque todo lo que se hace de mala gana no va a cobrar sentido jamás en nuestra vida. Tampoco vengas por religiosidad, porque es domingo, porque hay que ir a la iglesia, porque tengo claro que es el día del Señor. La primera acción que debes tomar es entender que a este lugar se viene por pasión y por entendimiento. Le repito, por pasión y por entendimiento. Por pasión, ¿por qué? Porque tú y yo amamos al que dio su vida por nosotros. Y aquí cada domingo venimos a celebrar que Él no está muerto, que Él está vivo, que Él está sentado a la diestra del Padre y que su gloria llena este lugar, que Él ha prometido estar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y que todo lo que soy, lo que tengo y lo que voy a tener es por su gracia, por su misericordia, por su grande amor. Por eso yo vengo a esta casa, porque estoy apasionado por Él. Aleluya. Y con el respeto, si tú vienes por obligación, por compromiso, porque te obligan, es porque no tienes esa pasión y no has entendido lo que Dios es para tu vida. Empieza a cambiar esa actitud, y esa actitud va a llevarte a entender la palabra, y vas a empezar a matar a Usías en tu vida, al rey Usías en tu vida. Para los que no saben quién era el rey Usías, esta historia de Usías usted la encuentra en el capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas. No voy a leer un texto en particular, se lo voy a parafrasear. Fue rey de Judá. Recuerde que ya el reino estaba dividido en 2. 10 tribus siguieron llamándose Israel, capital Samaria, y 2 tribus se llamaron el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Las 2 tribus, Judá, siguieron ¿cómo diríamos? La monarquía del rey David. Este fue el pueblo que se mantuvo bajo las ordenanzas de Dios y con los levitas, y donde quedaba el templo de Jerusalén, las 2 tribus. Se levantó un nuevo rey llamado Usías a los 16 años de edad. Murió su papá y lo coronaron a él como rey. 16 años. Reinó 52 años sobre la nación. Y dice la palabra de Dios que hizo lo recto delante de Dios. Y literalmente dice ese texto que mientras hizo lo recto delante de Dios, Jehová lo prosperó. Porque es que ese es el secreto de la prosperidad. El verdadero y único secreto para que Dios traiga bendición, prosperidad, no es orar. No es que alguien ore por ti. Es que tú obedezcas la palabra de Dios. Cuando usted y yo obedecemos a cabalidad la palabra, ni necesitamos orar.
un ejemplo claro, Rafa, para los papás y mamás que estamos aquí. Cuando nuestros hijos se portan bien, pero bien, no necesitan ni pedirnos cosas. Nosotros quisiéramos, Carmen, tener más para darle, y le damos hasta nuestra capacidad. Si tú y yo, siendo malos, hacemos eso con nuestros hijos cuando se portan bien, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Entonces, este rey Usías caminó bien, rectamente, volvió la adoración al pueblo hacia Dios, y Dios lo prosperó. Gloria al Señor. Estuvo supervisado por el profeta Zacarías, hombre entendido en las visiones de Dios. Dios lo prosperó. El rey Usías fue poderoso y temido. Se extendió su fama hasta la frontera de Egipto. Los filisteos le tenían temor. Tomó territorio que le pertenecía a Israel, que los filisteos habían conquistado para ellos. O sea, reconquistó lo que les pertenecía. Y aparte de eso, le quitó territorio a los enemigos. Todos los enemigos le tuvieron miedo, porque sabían que Jehová estaba con él. Dios le levantó ingenieros que inventaran máquinas de guerra, y lo puso arriba en las murallas. Esas máquinas que ahora usted ve en las películas, que lanzan varias saetas, flechas al mismo tiempo, fueron inventadas en la época de este rey. Inventó lanzapiedras, piedras enormes, montadas esas máquinas en las murallas que él fortificaba. Y Dios lo bendijo. Ahora de pronto alguien se preguntará: pastor, si fue un buen rey y si Dios lo prosperó, ¿por qué hay que matarlo en nuestra vida? Porque el asunto no es cómo comienzas, sino cómo terminas. La vida cristiana no es para vivir del aba. Cuando yo oraba, cuando yo predicaba, cuando Dios me usaba, cuando yo ministraba. Dios no viene por tu ayer, Él viene por tu ahora. Es más, Dios no viene por tus planes. Si vas a aplaudir a Dios, apláudelo. Dios no viene por tus planes, ni por tus visiones, ni por tus sueños. Porque hay gente que está llena de sueños y de visiones espirituales y ministeriales, pero se le pasan los días, las semanas, se le pasó el 2024 y todavía sigue soñando. ¿Cómo es que se llama la caricatura esa de la Bella Durmiente? Que está dormida esperando que el príncipe azul venga y le dé el beso para que la despierte. Hay gente que está esperando que Dios venga a despertarlo, y se le pasa el tiempo. Dios no viene por tu visión ni por tus sueños. Dios viene por lo que estés haciendo ahora. Entonces el rey Usías empezó bien, caminó bien, pero aquí viene un gran problema, y esa es la razón por la cual hay gente a la que Dios le ha prometido prosperarla, bendecirla, guardarla, llevarla a otro nivel, pero pasa el tiempo y no se cumple, sencillamente porque Dios sabe que su corazón no está preparado todavía para el nivel donde Él quiere llevarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Y no es que Dios haya mentido a través del profeta, y de pronto tú crees que estás bien, pero Dios todo lo ve. Y permítame recordarle lo que dice la Escritura: el corazón es engañoso, el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y se responde el texto y dice: yo, Jehová, que escudriño el corazón y la mente del ser humano. Y tú puedes creer que estás apto y preparado, pero Dios dice: no, todavía no. Y como decía mi papá, llega el momento donde la puerca tuerce el rabo, donde mostramos el cobre que creíamos que éramos oro. Llegan actitudes, cuando Dios empieza a levantarte, te olvidas de servir a Dios, te olvidas de venir a los cultos, ya no tienes tiempo, ya no ayunas como ayunabas antes, ya no diezmas, ya no ofrendas. Y Dios ve que con solo medio soltarte un poquito, gloria a Dios, ya entonces te vas a otro asunto. Dios dice: este no está preparado.
Y esto fue lo que pasó con el rey Usías. Cuando ya se vio en esa posición, agarró un incensario y se metió en el templo en Jerusalén a ofrecerle incienso a Dios. Yo leo esto y yo digo, hasta puede ser buena la intención del rey Usías. El incienso era algo que Dios ordenó que se hiciera en el templo, donde el sacerdote agarraba, usted lo conoce más que yo, usted fue católico apostólico colombiano. Permítame llamarlo un aparatico, perdóneme si se ofenden los curas y los católicos. Un aparatico donde le echaban unas hierbitas, un humito. A ti te desahumaron. Y entraba y un olor agradable con una especie aromática exclusiva mandada a hacer por Dios. Y esa era la función de algunos sacerdotes, era un honor, era un privilegio. Hoy día nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque nuestro incienso es nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. O sea que cuando venimos a este lugar, usted y yo ya no tomamos el aparatico. Ahora el aparatico, Adela, somos nosotros, alabando y glorificando a Dios. Mi alabanza para ti, Dios. Y Dios recibe la alabanza. Wow. O sea, si lo miramos desde el punto de vista humano, Usías estaba haciendo algo que él creía correcto. Yo quiero tener el privilegio de entrar y ofrecer incienso. Pero el problema era que cada uno tenía que estar en el lugar donde le correspondía. Y eso era algo exclusivo de los sacerdotes. Rey a su reinado, sacerdotes al templo. ¿Qué nos lleva a eso, hermano? Que un Usías en tu vida puede ser estar ocupando cargos y haciendo cosas que no te competen ministerialmente. Y puedes estar sirviéndole a Dios. Puedes estar en el piano, en la batería, en la guitarra, en el micrófono y gloria a Dios. Pero allí no es donde Dios quiere. Ese no es tu lugar, esa no es tu posición. Y Usías, como era el rey, entró abruptamente. Pero Dios siempre tiene gente como la gente de la iglesia le den, y como el pastor Jonathan, que al pecado lo llamaremos pecado, independiente de lo que la sociedad diga e independiente de que nos editen los videos. Vino un sacerdote llamado Azarías con 80 varones sacerdotes valientes, porque es que el reino de los cielos es para valientes. Y no les importó que fuera el rey. Se le pararon adelante y le dijeron: rey, a ti no te compete esto, esto es para nosotros los sacerdotes. Y el rey se enojó y con todo enojo agarró el incensario y lo prendió e iba a ofrecer, y ellos le dijeron no. Y mientras estaba en esa disputa, es que cuando dependemos, gloria a Dios, defendemos la obra de Dios, tenemos celo y temor y respeto por la casa de Dios, Dios se encarga de pelear. Y los brujos pueden hacer lo que les dé la gana allá afuera, pero se están metiendo con Dios mientras nosotros tengamos respeto por esta casa. Y mientras estaban en ese forcejeo, los 81 sacerdotes, incluyendo a Azarías, dice que le brotó lepra por la frente al rey Usías. Castigo y reprensión de Dios. Y usted sabe que la lepra era una enfermedad considerada como inmunda y maldita. Un siervo de Dios, un hombre que agradó a Dios, mire cómo terminó. Dice que se llenó de lepra, lo quitaron del trono y le construyeron una cabaña en las afueras, porque el leproso, por orden de Dios, no podía vivir en comunidad, no podía vivir con la familia, tenía que ser echado afuera. Y el rey le construyeron una cabaña y terminó viviendo en una cabaña, él solo, abandonado, gloria a Dios, por su pecado y por su desobediencia, por su prepotencia y por querer ocupar el lugar que no le correspondía. Esto implica que era necesario que él muriera, porque desde ese suceso más nunca la gloria de Dios se había manifestado en el templo. ¿A dónde voy?
Donde hay contaminación, donde hay inmundicia, no habita la presencia de Dios. Y te hablo primeramente material, del templo material. Jóvenes, hermanos, damas, todo lo que usted ve aquí, esto ha sido consagrado y dedicado a Dios. Debemos tener respeto y reverencia por esta bendita y santa casa. No cualquiera deben dejar subir acá. Y el que se suba debe tener respeto. En estos días mandé a bajar a alguien porque estaba acá con un mocho roto por acá. Y como yo tengo el ojo de Dios ahí, llamé y dije: bájenmelo de allí. Porque si yo mismo le decía que se bajara, yo iba a ser grosero. Y yo creo que la persona que se lo dijo elegantemente, creo yo. Esto es sagrado, hermano. Esto es de respeto. Esos aparatos son sagrados, esas sillas son sagradas. Y el que limpia y hace aseo en la casa de Dios debe venir con entendimiento de que todo esto ha sido santificado para Dios. Y no puedes venir en inmundicia ni en pecado a venir a asear la casa de Dios cuando tu propia casa, tu vida, no está en santidad. El que se para aquí a predicar debe tener cuidado, porque de pronto Dios no está matando gente como en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. De pronto a la gente no le está saliendo la lepra por la frente, pero sí tiene lepra en el alma. Dios mío, se acabaron los amenes. Cuidemos esta casa. Yo les he contado, y creo que en estos días no sé dónde, si aquí o dónde lo enseñaba, que fui a predicar a una iglesia en Chile. Permítame si lo dije hace poco y lo vuelvo a decir. Hace años, y cuando me subo al púlpito a predicar, literalmente sentí que se me bloqueó la mente. No fluía. No, lo que había preparado como que no lo entendía. Los predicadores saben a qué me estoy refiriendo, porque uno toma notas, las prepara, pero viene revelación. Y yo me sentía bloqueado y me puse nervioso, les soy honesto. Sentí que estaba quedando en vergüenza porque no estaba diciendo nada. Pero como usted sabe que yo me muevo, cuando me moví para acá, sentí el fluir, la revelación. Y gloria a Dios, y empecé a hablar, pero vine a mirar las notas y otra vez sentí el bloqueo en mi mente. Y me moví y sentí la libertad y la revelación. Y en el lapso de menos de 10 minutos lo hice como un juego. Me paraba aquí, sentía el bloqueo, me movía y sentía la libertad. Y en ese lapso de ese juego empecé a orarle a Dios, y el Espíritu Santo me dijo: hace 8 días predicó un brujo en ese lugar. Y ahora el problema era, ¿cómo decía yo a la iglesia? ¿Cómo iba a quedar el pastor? Hasta que no resistí, dije: pastor, con el respeto, Dios me dice que hace 8 días predicó un brujo aquí. La esposa del pastor comenzó a llorar y me dijo: pastor, lo dijo públicamente, pastor, hace 8 días vino un predicador invitado. Se lo recomendaron a mi esposo, no lo conocíamos. Cuando él llegó, que me saludó, el Espíritu Santo me dijo: es brujo. Pero yo no le hice caso porque pensé que eran cosas mías. Y predicó. Y yo dije, paré el mensaje y dije: ¿y qué pasó? Ministró a la gente, pase lo que fueron ministrados. Y empezamos a orar. Y todos los que fueron tocados por ese hombre cayeron endemoniados. Los había contaminado. Para que usted se dé cuenta, intercesores, guerreros espirituales, a veces no es que los músicos se atraviesan o el sonido. A veces que hay entrada espiritual demoníaca que impide la manifestación de Dios. Y el que es entendido, el que sabe a qué viene a este lugar, a contemplar la gloria de Dios, desde que se levanta en la mañana, ora y envía la palabra sobre este lugar y pide perdón, como pedía Nehemías: si yo o mis hermanos hemos pecado contra ti, perdónanos. Y llega temprano a la casa y empieza a orar, a santificar este lugar, sabiendo que puede haber algún pecado escondido que impide que la gloria de Dios se mueva.
Pero los que venimos en santidad, los que venimos con pasión y entendimiento, contemplamos la gloria de Dios. Pero aquellos que tienen cosas escondidas, guardadas en su vida, pecados del pasado, no van a poder contemplar la gloria de Dios. Por eso debes tener claro, hermano, que aquí no se viene de cualquier manera. Estoy hablando con el que quiere ver la gloria de Dios aquí. Usted venga como quiera, no hay problema. Pero si tú quieres dar un salto más allá, ver, oír, sentir, experimentar, tienes que santificarte. Tomar la decisión de dejar de hacer lo que estabas haciendo y ser radical. Y como todos fallamos y todos pecamos todos los días, cuando venimos a este lugar, lo primero que hacemos es tirarnos de rodillas los que podemos arrodillarnos. Porque yo veo un montón de jóvenes que tienen sus rodillas buenas, sus piernas buenas, y ni se arrodillan ya. Se ha perdido eso en las iglesias. Pero ojo, que el que venga a los ayunos esta semana, excepto las hermanas mayores de edad y los hermanos que no puedan, pero aquí todo el mundo se va a tirar de rodillas estos días. Porque los ayunos son humillación y santificación. Y tenemos que volver a la senda antigua, hermano, de tirarnos de rodillas y venir al altar y quebrantarnos aquí, para que la gloria de Dios sea mayor a su nombre. Lo segundo que me llama la atención de esta historia, repito, no es la visión, sino es que antes de esta gran visión que estaba viendo el profeta Isaías, ya él había tenido revelaciones, profecías y visiones. Esto lo está teniendo en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Pero desde el capítulo 1 ya Dios le había hablado. Capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5 ya Isaías había dado profecía. O sea, que ya él era un instrumento de Dios. Pero no había tenido la revelación de quién era el Dios a quien él estaba sirviendo. Esto nos hace entender que hay gente que puede ser usada en el ministerio sin tener revelación profunda de quién es Dios. Y esa es la razón por la cual hay gente tan inconstante en la vida ministerial. Y no es que no tienen dones, ni llamamiento, ni ministerio. Lo tienen y Dios los usa. Pero hoy usted los ve metidos en el fuego y mañana están desanimados. Hoy usted los ve apasionados y mañana cualquier problema los derrumba otra vez. Porque les hace falta ese conocimiento profundo del Dios a quien están sirviendo. Cuando usted tiene claro, hermano, usted nada lo separa del amor de Dios. Cuando usted tiene claro, usted sabe que la vida cristiana no se fundamenta en casa, carro y beca. Porque es que hoy día hay algunos predicadores que están vendiendo la idea de que tú eres bendecido porque tengas cuenta de banco, porque tengas carro, casa y beca. Eso demuestra que un cristiano es bendecido. Pregúntele a Pablo. Pablo nos enseña que un cristiano bendecido es aquel que fue azotado varias veces y dado por muerto. Es aquel que fue apedreado varias veces y dado por muerto. Ese es un verdadero cristiano bendecido. ¿Qué te quiero decir? Que esos ataques, esas luchas, esas dificultades son las piedras, son los azotes que el diablo te ha tirado, gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué tú estás aquí todavía? Porque tú eres un verdadero cristiano. Porque tú dices, como dijo Pablo, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso yo te digo, tú eres un cristiano bendecido. Tú eres un bendecido. Tú eres un próspero en Dios. Pero necesitas tener una revelación clara de quién es ese Dios. Necesitas dar ese paso de conocer a ese Dios glorioso. Y ese deseo de conocer a ese Dios glorioso nos va a llevar a lo tercero, que es lo que hizo el profeta Isaías. Y con eso concluyo. Nos lleva a lo tercero, que es reconocer que no eres perfecto y no eres completo.
que no importa los años en el ministerio y en el evangelio, que no importa la mucha Biblia que conozcas y te sepas de memoria, que no importa lo mucho que Dios te use o te haya usado, cada día necesitamos que Dios nos limpie y nos santifique. Yo le hago una pregunta: ¿a cuánto le gustaría tener esa visión que tuvo Isaías? Ahora nos preguntamos, y no me levanten la mano, ¿qué nivel espiritual se necesitaría para llegar a esa dimensión? Dios no se le revela a cualquiera. Dios no se le revela a cualquiera. Los 12 apóstoles de Jesús, solo 3, Pedro, Juan y Jacobo, pudieron subir al monte de la transfiguración y ver a Jesús como Él era. Aparte de que le aparecieron Elías y Moisés, dice que Jesús se transfiguró. La transfiguración no quiere decir se transfiguró y aparecieron. O sea, Jesús se les mostró como Él era en gloria. Ese es un privilegio que tuvo Pedro, Juan y Jacobo, solamente ellos. Juan, en el Apocalipsis, él pudo ver a uno semejante al Hijo de Dios, o sea, lo volvió a ver. Y usted empieza a buscar, y son pocos los hombres. Moisés habló con Dios cara a cara, pero lo único que pudo ver de Dios fue su espalda, y Dios le puso la mano para que no lo viera. Pero permítame decirlo así, este hombrecito Isaías lo vio sentado en su trono. Vio serafines que volaban, y el aspecto de los serafines era extraordinario. Vio la vestimenta. Me lleva a Pablo. Bocio. Pablo su evangelio no lo recibió de hombre, lo recibió de Cristo mismo, pero no del Cristo terrenal que lo recibieron los otros 12 apóstoles. Lo recibió del Cristo glorificado. Y Pablo dice: conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado y llevado hasta el tercer cielo, hablando de él mismo. Y allá se le mostraron cosas que no le fueron permitidas expresar ni hablar. O sea, Pablo conoció tantas cosas. Para tener esa dimensión de Pablo, también decimos lo que diríamos de Isaías. Eso es otro nivel. Pero escúchame, este Isaías, él dice que cuando él vio toda esa grandeza y esa majestad, él se asustó. Y él dijo: ay de mí, si puedes colocarme el texto, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey y Señor. Ay de mí. Búscalo, versículo 5. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, siendo un hombre inmundo de labios. Oiga, ese es un nivel. O sea, que cuando hay disposición, no lo han encontrado, Isaías capítulo 6, versículo 5. Cuando hay disposición, cuando muere Usías en nuestra vida, no importa la condición con la cual tú vengas a esta casa, Dios te va a revelar cosas que aquellos que creen que son merecedores no la van a recibir. Me contaba el pastor Guadí en estos días que estuvimos en Tuchín. Él recordaba que la primera vez que predicó un miércoles aquí en la iglesia, hace años, un anciano de la iglesia, cuando yo dije: pasa por acá el hermano Guadí,
en vez de alegrarse lo que le dijo, ¿y usted desde cuándo es predicador de la palabra? Lo menospreció. Es para que entendamos, hermano, que las cosas de Dios no son por merecimiento ni por tiempo, sino de quien Dios quiere y ve la disposición del corazón. Isaías había sido escogido por Dios, estaba sirviendo a Dios, pero llegar a ese nivel, él sabía que todavía le faltaba santificación. Yo no me puedo imaginar cuál era la inmundicia de los labios de Isaías. Yo no creo que Isaías hablaba vulgaridades como algunos creyentes. Los que ven en Chile, no hablaba garabatos. Yo no creo que Isaías era mentiroso. Sin embargo, él reconoció que todavía era un ser humano y que para ver a Dios había que santificarse más todavía. Y él tuvo miedo y temor. Y si algo le falta al pueblo de Dios en todas las iglesias, es temor y respeto por la presencia de Dios. Quieren entrar de cualquier manera, y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. Por eso Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una gran distancia. Y por eso el escritor del libro de Esther, que es anónimo, no le plació colocar el nombre de Yahvé o de Jehová o de Shaddai, Adonai. Usted no va a encontrar el nombre de Dios por ningún lado en el libro de Esther. El único asomo del Dios grande es cuando el tío Mardoqueo le dijo a Esther: si tú no haces algo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. El escritor no colocó allí respiro vendrá de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el escritor tenía claro que eso que él estaba escribiendo iba a quedar en la biblioteca de ese pueblo impío asirio. Y él dijo: yo no puedo permitir que el nombre de un Dios santo esté en boca de unos inmundos como ellos. Iglesia, Dios es santo, y si tú dices ser cristiano, debes vivir en santidad. Debes permitir que Él quite toda culpa de tu vida. Y para que se dé cuenta que esto no es así y no quedó así: ay de mí, dije, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que Dios no le dijo: no, tú no eres inmundo, tú eres santo. Porque hay cristianos que porque Dios los usa, ya creen que no son pecadores. Creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y de esos usted los ve en las redes sociales. Hablan como si tuvieran la verdad absoluta ellos y fueran los perfectos. Ahorita alguien comentó en las redes sociales, gloria a Dios que borraron eso, que cómo permite que canten en pantalón en el altar, algo así. Lo primero que yo pensé es: ese que está criticando, que se cree santo y que esto es santo, tiene la lengua más podría. Porque a veces juzgamos y criticamos y señalamos. El ángel no le dijo: sí, tú eres santo. Dios no le dijo: tranquilo. Mire lo que pasó en el versículo que sigue, por favor. Dice literalmente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar. ¿Con qué? Con unas pinzas. Estaba caliente. ¿Y qué hizo? Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Cuál pecado? Dejémosla ahí.
Pero lo que quiero que entiendas es que a diario necesitamos que se tome un carbón encendido del altar de Dios y sea quitada nuestra culpa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Póngase de pie, por favor.